Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A70. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control del volumen y el botón de encendido estarán en su lateral derecho. En cambio, la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 milímetros para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB.
Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675, que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76, que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa.
En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial.
Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A70 es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.391 pesos mexicanos, que a su vez son $331, que equivalen a 300 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A70 en botonera, procesador, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A70 le gana ampliamente al Xiaomi Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos: diseño, almacenamiento y pantalla. En los aspectos que empatan son RAM y batería. Este video fue realmente entretenido, pues vimos que el dispositivo que se suponía iba a ser el ganador fue derrotado contundentemente por el terminal de Xiaomi, que no solo es más económico, sino que te brinda un mejor rendimiento, con su procesador especial para gaming con una magnífica cámara. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.